Hola equipo, el día de hoy les compartiremos cómo colectar los datos principales para poder cotizar una póliza de homeowners. Hoy nos están acompañando Laura de Greenville y Liliana y Víctor de Georgia. Hoy hablaremos de la forma que debemos llenar para empezar la cotización y las preguntas que debemos tener presentes y así podamos tener toda la información completa y poder darle la cotización más exacta a nuestro cliente. Lo primero que debemos tener en cuenta es dónde podemos encontrar esta forma de cotización y lo vamos a hacer en Agency Matrix. Nos vamos a Agency Matrix y en la parte de Forms vamos a localizar la forma que se llama Formato para cotizar casa. Le damos a abrir, se nos va a descargar el documento y simplemente lo abrimos en nuestro computador. Listo. Ok. Debemos darle que nos deje editar el documento para que lo podamos completar. Lo primero que vamos a ver en este formato, ok, tenemos que tener presente que mucha de la información de la casa se puede encontrar en internet. Una de las páginas que más utilizamos es Zillow.com, pero pues también existen otras páginas, simplemente que utilizamos más esta que tenemos acá. Listo. Lo primero también que tenemos que preguntar es cuál es el uso de la casa. Si es renta, si es primera, entonces listo. Ya me pueden ayudar Víctor y Laura cómo podemos completar este formato y cómo se lo podemos preguntar al cliente. Listo, la primera pregunta es, ¿qué uso tiene esa casa? ¿Va el cliente a estar viviendo en esa casa? Sería casa primera, entonces la residencia principal del cliente sería la casa, o va a estar rentando la casa. Es dueño de la casa, pero se lo está alquilando a alguien más. Entonces ahí solamente quiere asegurar lo que es la estructura de la casa y no las pertenencias adentro. Y tenemos otra opción que es vacante, entonces que el cliente no está habitando la casa ni nadie más la está habitando, no la está rentando. Esto puede ser que la casa esté pasando por procesos de updates, modificaciones, reparaciones, remodelaciones. Entonces la casa no está habitada en el momento. Entonces esa sería la pregunta número uno para asegurar cuál póliza le vamos a estar vendiendo al cliente. En este caso vamos a usar que el cliente vive en la casa y va a ser su casa de residencia. Entonces, primero. Una cosita para agregar aquí también es si el cliente les dice que ya compró la casa, ya lleva años viviendo ahí, lo importante es preguntarle si está asegurado, tratar de conseguir la página de declaraciones para cotizarle con los mismos valores de cobertura y también la pregunta es si ha tenido algún reclamo en los últimos 3 o 5 años. Súper importante hacer esa pregunta si tiene aseguranza previa. Listo. La segunda pregunta que dice, ¿la casa está financiada? Si es así, ¿cuál es el mortgage company? Esa es una de las preguntas que nos van a salir de primeras en la cotización y es súper importante que le preguntemos al cliente si la está financiando, si él la terminó de pagar, si todavía la está financiando, pues pedir la información de esa financiera porque es como un lien holder del carro, ¿no? Ellos tienen que saber quién es la compañía que lo está financiando y también de ahí surgen otras preguntas, ¿no? Que si la está financiando, la financiera se va a hacer cargo de los pagos o el cliente va a pagar esa póliza de su bolsillo. Entonces, esa es la segunda pregunta. Okay. Para casos de este ejemplo, podríamos colocar que no o colocamos con el ejemplo de que sí para que sepamos que podamos contestar o que nos puede preguntar la compañía. Como hay preguntas adicionales, como dice Liliana, por el ejemplo, vamos a decir que no, ya que cada compañía tiene preguntas adicionales, pero las preguntas comunes es cuál es el nombre de la financiera, cuál es la dirección. Entonces, Perfecto. Listo. Listo. La siguiente pregunta, bueno, ya empieza con la parte de la información del cliente, la información del contacto. Vamos a colocar su número de teléfono y aquí va a ir el nombre del dueño. Para Un, un solamente... en- Algo para agregar, Steph, es de que muchas personas nos llaman, pero en realidad no son los dueños de la casa. Entonces, es súper importante hacer esa aclaración. Digamos,
que no sé, el hermano, el hijo es el dueño de la casa, entonces la cotización tendría que estar a dueño pues de la casa, igual que la financiera. Tenemos que saber si esa casa está financiada en realidad a la persona que nos está llamando o a nombre de otra persona. Ok, súper. Igual con la parte del nombre del dueño. Ujú. Solo para el ejemplo vamos a colocar el nombre de Laura. Aquí va la información del nombre del dueño y la fecha de nacimiento. Algo para agregar ahí también de caso de dueño, puede haber dos named insureds, entonces puede ser una pareja que la casa está a nombre de ambos y las homeowner policies permiten eso. Bueno, en esta parte ya viene la información, solo vamos a colocar un ejemplo. En esta parte del Seguro Social o Tax ID, no, como dice aquí, no es obligatorio, pero algunas compañías le dan mejor precio si colocamos los últimos cuatro. Muchas no piden el número de Seguro Social completo, pero podemos, si la persona tiene Seguro Social, le podemos poner los últimos cuatro si ellos nos permiten. Eso les corre otro reporte adicional, no les va a afectar el crédito, pero les puede dar un mejor precio si tienen un crédito favorable. Listo. Y aquí viene la dirección de la propiedad, entonces la dirección de la casa que estamos asegurando. Junto con esa pregunta está el mailing address. Entonces, en este caso dijimos que era la casa primordial del cliente, entonces la dirección del mailing va a ser el mismo, pero en el caso que sea una casa que es rentada a alguien más, el dueño está asegurando la dirección de la propiedad, pero quiere que toda la correspondencia le llegue a él, a un P.O. Box puede ser, o a su casa. Listo. Para el ejemplo de hoy vamos a utilizar esta dirección que el cliente nos va a dar. Dijimos que para este ejemplo vamos a usar la misma, ¿sí? En este caso no se Ujú. completa por lo que es la misma o si se completa igual en Se este completa. cuadrito. La dirección puede tener un P.O. Box, que el cliente dice, ay, no, no me gusta que me roben mi correspondencia. Él puede tener la dirección como mailing, un P.O. Box, pero en este caso pondremos la misma dirección. Ok, listo. Ok, ya para llenar todo el resto de la información, lo más fácil en este caso es irnos a la página que comentamos al principio, que es Silo, ¿correcto? Para que nos dé toda la información básica de la propiedad. Entonces Ujú. simplemente la copiamos o la volvemos a escribir en el navegador y aquí la vamos a encontrar en la página de Silo. Le damos clic y nos vamos a la parte de Home Details. Ok, listo. Bueno, estas preguntas se aplican ya en el caso si son casas móviles, en este caso no aplica para el ejemplo. Vamos a comentar. Bueno, pero para mobile homes es básicamente la misma información que estamos llenando ahora. Lo único es eso, ¿no? De que si es una mobile home donde está en un parque, te va a preguntar el nombre del parque donde está situada la mobile home. Pero también esa mobile home puede estar en una propiedad del cliente. Entonces, es súper importante esa pregunta. Y otra pregunta que es la siguiente es el ancho y el largo de esa mobile home. Si no tenemos esa información, tenemos que mandar a pedir al cliente que mida la casa, pues para continuar con la cotización, porque si no, la compañía no nos da una cotización. Ok, Ujú. listo. Gracias, Liliana. Y en esta pregunta de por cuánto la quiere asegurar, ¿cómo se le podría preguntar al cliente y qué hay que tener en cuenta para esta pregunta? Aquí es súper importante esto, es las preguntas que generalmente le hago al cliente es por cuánto la está comprando, si la está comprando, si ya es dueño, es en cuánto está valorizada, o sea, cuánto está su préstamo de la casa, pero también los podemos guiar. ¿Por qué? Porque los valores de las casas generalmente van aumentando en valor. Entonces, Silo es una buena herramienta también. Si nos regresamos a la página de Silo, generalmente nos da un estimado del valor en este momento en el mercado de esa casa. Porque puede que el cliente haya comprado la casa en 180,000 hace 3 años, pero ya vale más. Entonces, lo importante es asegurarla por el valor actual de la propiedad. Y ya ahí se le recomienda al cliente
Si el cliente dice, no, es que la tengo asegurada con otra compañía por 180,000 y la quiero asegurar por 180,000, pues podemos hacerle la cotización. Yo recomendaría hacer dos cotizaciones, uno por el valor que dice el cliente y otra por el valor que dice el mercado y que compare la diferencia en el precio y siempre tratar de convencerlos que escoja el valor más alto porque tendría más cobertura y la casa ya vale más dinero. Listo, muchísimas gracias, Víctor. Ok, ya con la información de cuántos cuartos y baños tiene, pues esta información la podemos encontrar acá mismo en Zillow. Igual si el cliente no las dice, pues igual lo podemos tener, o sea, si el cliente ya lo sabe, lo podemos colocar o lo podemos encontrar aquí en la misma página del Zillow, ¿correcto? Entonces, en este Exacto. caso, la propiedad nos dice que tiene 3 cuartos y 2 baños. Entonces, tiene 2 cuartos, perdón, 3 cuartos y 2 baños. Para agregar a eso, es importante con el precio y la pregunta de 3 cuartos, 2 baños, es preguntar si la casa ha tenido alguna update, alguna adición que pueda incrementar el precio también. Entonces, como dice Víctor, en sí lo puede decir que ahorita esa casa está valorizada en tanto, pero si el cliente le hizo adiciones, entonces puede valer hasta aún más. Muy importante tenerlo presente. Listo. Ahora, bueno, ya que la siguiente pregunta podemos ver que viene año de la casa, cuánto, bueno, el espacio que tiene la casa. En Zillow, ¿dónde podemos encontrar esta información? Bueno, la parte del espacio ya lo tenemos acá y el año de la casa sería acá, Mm. que lo podríamos encontrar correcto. Entonces sería 1961 y 1230. Perfecto. Ahora bien, ya en esta parte de la pregunta de si tiene un piso o 2 pisos, ¿en qué parte la podríamos encontrar en Zillow? En Zillow no sé si diga exactamente cuántos pisos, pero pues esa es una pregunta que el cliente puede saber. Entonces le podemos preguntar al cliente. Zillow es más para esas preguntas que el cliente no sabe. El cliente sabe muy fácilmente si es de un piso o 2 pisos, pero a lo mejor no sabe exactamente los pies cuadrados y esos datos son los que podemos encontrar en Zillow. Y en el Igual, caso de que, por ejemplo, el cliente esté construyendo un segundo piso y aquí no aparezca esa información, sería lo mismo que mencionaste antes. Ok, listo, no. Bueno, en este caso colocaremos que tiene 2 pisos, bueno, un piso por solamente de ejemplo. Ujú. sí, también nos podemos referir a la foto en Silo. Entonces, en la foto, pues, se puede identificar que es de un piso, la casa. Por si se nos pasa a preguntar al cliente, pues tenemos las fotos también para revisar. Y aquí también de las fotos podemos sacar otra información que viene más adelante. Listo. Bueno, esta es una pregunta si fuera casa móvil. Ok. En este caso, ¿cómo podríamos tener la información de si con el cliente si tiene estufa de gas o eléctrica? Preguntando al cliente, simplemente esas algunas preguntas que tenemos que hacerle al cliente porque Zillow no lo tiene esos datos. ¿Por qué? Porque pudo ser modificada en cualquier momento, pudo ser antes gas y ya lo modificaron a eléctrico, entonces tendríamos que preguntar al cliente y la mayoría son eléctricas. Ok. Bueno, vamos a colocar eléctrica para el caso del ejemplo. Listo. Igual, de igual manera, también el cliente es el único que puede saber esta información de cuándo fue la última vez que se actualizó la electricidad o la plomería en el caso de que aplique. Y Solo nosotros para el vemos aquí registro. que aquí vemos que la casa es del año 1961, entonces casi segura que ha tenido algún update, ¿verdad? Desde ese entonces de electricidad o plomería, entonces es importante hacer esa pregunta. ¿Y Sí, dónde el cliente puede conseguirla? ¿Dónde la el, Perdón, espera. dónde se puede conseguir esta información? ¿Dónde el cliente la puede conseguir en caso de que no Cuando sepa? el cliente, si está comprando la casa, regularmente de todos los documentos que están haciendo durante la compra, se le tiene que dejar saber al cliente cuándo fueron las últimas actualizaciones y eso es por closing information y todo eso para que el cliente esté informado de cuándo fueron las últimas updates. Si no la puede encontrar el cliente, siempre le recomendamos que llame a su agente de real estate, que debe tener esa información, lo más seguro. Y también términos comunes que usan para la actualización de la electricidad.
antes las casas tenían fuse boxes o fusiles, ahora tienen breakers. Entonces son las dos. Los antiguos eran los fuses y las actualizadas tienen ya breaker switches. Esa es una pregunta que sale en casi todas las compañías. Y también el cliente por lo menos puede saber, su casa tiene breakers o fuse boxes, breakers. Entonces si la actualizaron, solo necesito que trate de conseguir la fecha que la actualizaron. Y aquí podemos, si nosotros no colocamos una fecha, vamos a decir que ponemos que nunca ha tenido modificaciones desde el 61, nos va a salir algún tipo de error, alerta en las compañías, porque las compañías no te van a asegurar si una casa no ha tenido modificaciones desde hace tanto tiempo. Listo, súper. Claro, porque sería como de más riesgo, se tendría más. Exacto. Listo, listo, gracias. Y en esta pregunta, ¿qué afectaría al decir el que sí o el que no? El La de fireplace. fireplace. Entonces es un riesgo, ¿verdad? Una chimenea, tener lumbre dentro de una casa, eso puede ocasionar un accidente, un incendio. Entonces es un riesgo más alto. Entonces tienen que hacer la pregunta para saber. Ok. Para el ejemplo solamente vamos a colocar que no. Ujú. Sí, y lo que puede pasar es un par de cosas. O te pueden pedir una inspección, te pueden dar un precio un poco más costoso porque es más riesgo, o algunas compañías, dependiendo qué tan estrictas son, te pueden negar la cobertura. Ok, muy importante saberlo. Ok, En ya esa pregunta, ¿la casa es de ladrillo o siding? Pues también es una pregunta que el cliente puede saber, pero si se nos olvidó preguntarle por alguna razón, también tenemos la foto de Zillow. En la foto podemos revisar qué tipo de construcción es. En ese caso, pues se nota que es una construcción de ladrillo y ahí tenemos la respuesta. También, si te devuelves, podemos verificar que no tenga una chimenea. Mira, en ese caso se ve que tiene una chimenea. entonces Ujú. sí. Entonces la foto nos sirve de mucho. Wow, creo Y que el es cliente lo puede decir, mejor. pero no, exacto, entonces eso nos puede ser de dos cosas, hacer la pregunta nuevamente. El cliente, bueno, señor, aquí en los datos que encuentro me muestra que sí tiene chimenea. Ay, no, ya se canceló, ya no existe. Entonces también eso puede ser una modificación porque sabemos que las fotos de Zillow fueron tomadas en tal tiempo, entonces puede también tener actualizaciones. Sí, porque sí he visto casas que por dentro ya han tapado el Ujú. fireplace y ya solamente es una pared. Mm, Importante no asumir y que el cliente nos dé más información siempre, ¿no? Pienso que es lo más importante cuando estamos completando este formato. Listo. Ok, aquí esta pregunta la vemos y dice, ¿tiene piscina y está cercada? ¿Por qué es importante saberlo y qué afectaría en que esté cercada o no? Porque los niños son traviesos. Porque los niños de los vecinos pueden, si no está cerca de la piscina, pueden salir. Si los padres de los vecinos de los niños son descuidados, pueden entrar a mi casa si no tiene cerca la piscina. Dios no quiera les pase algo. Pues la culpa sería no necesariamente de los padres que dejaron a los niños salir a jugar, sino mía porque tengo una piscina y no está cercada. Entonces, en este caso, la mayoría de las compañías te van a negar cobertura si no tienes una cerca alrededor de la piscina. Wow. Bueno, en este caso vamos a colocar que no. Y en la parte tiene trampolín, ¿qué afectaría y por qué también es importante saber? Por un riesgo, igual a los niños otra vez, el vecino tiene un hijo y va a brincar y se cae y se quiebra un pie. ¿No? Entonces yo soy dueña de la casa, dueña del trampolín, entonces la responsabilidad es mía, ¿no? Entonces las compañías pueden, en este caso, no te niegan la cobertura, pero sí te hacen una exclusión donde no te estarían cubriendo cualquier accidente relacionado con el trampolín. Entonces pueden tener, pero te van a hacer firmar un exclusion de esa cobertura. Ok, listo. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es el tipo de techo. Lo mismo, nos devolveríamos a la página de Zillow y ahí también podemos ayudarnos a saber cuál es el tipo del techo. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de techo es este? Para esto creamos una guía de información para ayudarnos, para saber cuál es el término que se usa para cada techo. Entonces, aquí tenemos preguntas comunes de las que vamos a ver. En la primera imagen vemos el tipo de techo
Entonces podemos hacerlo un poco más grande para que podamos ver y ver qué es el tipo de techo que estamos viendo. ¿No? Entonces comparamos con la foto de Zillow para ver cuál es la que tenemos. Vamos a colocarlo así para ¿Ok? ayudarnos un poquito más. Ujú. Ok, Ok. en este caso sería HIP. ¿Y por qué es HIP? Porque podemos ver que tiene dividido el techo en dos partes. Entonces, en la parte de enfrente, sobre el lado izquierdo, tiene una sección que va hacia el centro y del otro lado también tiene otra sección que también va para el centro. La de HIP es solamente como un triángulo a ambos lados. Tiene varios lados, entonces por eso es un HIP. Ujú. Listo. Ok. Esta pregunta de año de cuándo se cambió el techo, lo mismo, solo lo podremos encontrar en los documentos de compra de la casa. Correcto. Bueno, solamente para el ejemplo vamos a colocar que fue en el 2010. Listo. Ahora la siguiente Y, pregunta, perdón. disculpa, un tip aquí, chicos, del roof. Puede ser que el cliente no tenga idea y a veces hemos tenido los casos que llaman al realtor, tampoco les pueden dar esa información. Algunas compañías nos dan esa información simplemente colocando la dirección. Eh, Aquí en Georgia, por ejemplo, National Summit, muchas veces con la dirección nos da ya la fecha de la actualización, algunas otras compañías también. Entonces, es saber los recursos y de repente empezar a cotizar con una compañía que nos dé esos datos y ya de ahí podemos cotizar con el resto de las compañías. Wow, eso es muy importante, creo que sería de muchísima ayuda también. Otra cosita también sobre el techo, la mayoría de compañías mínimo piden que el techo haya sido cambiado en los últimos 10 años. Entonces también es súper importante tenerlo. Sí, sí, y también algunas compañías te aseguran sin importar el año del techo, pero te hacen una exclusión. ¿Qué quiere decir una exclusión? Es que básicamente te van a cubrir contra cualquier reclamo menos un reclamo de roof, porque ya es un techo viejo, entonces saben que la probabilidad de que existan reclamos es más alta, entonces te aseguran el resto de la casa básicamente con la exclusión de algún reclamo del roof. Entonces, algunas veces es la única opción que tenemos para los clientes, ya sería como de último recurso venderles con la exclusión del roof. Otra cosita también aquí es importante preguntar al cliente si no tiene programado, mira que me van a cambiar el techo en 2 semanas, ¿no? Y lo voy a hacer yo y mi amigo y mis compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, si la compañía siempre te va a hacer una inspección de la casa después de la compra de la póliza, y si ellos van la semana que viene y el techo aún no está cambiado, ellos van a decir, necesitamos que el techo lo cambie. Pero para eso van a necesitar alguien con una certificación, ¿no? Entonces, el dueño y los compañeros de trabajo no lo van a poder hacer porque ellos no van a poder presentar esa certificación. Entonces, es súper importante dejarle saber eso al cliente, haga cualquier cosa, cambio que usted vaya a hacer antes de que ocurra la inspección, porque puede hacer una causa de que le nieguen o ya le cancelen la póliza. Wow. Muy importante. Yo pienso que aquí también es muy importante tener presente todas esas preguntas también, no asumir, indagar. Indagar creo que es más importante, por más que aquí estén estas preguntas, esto es como una guía, pero de igual manera tenemos que tratar de indagar más con el cliente porque pues no podemos meter en problemas, tanto ellos también. Muchísimas gracias por esa información. Ok, ahora viene la pregunta. ¿Tiene mascota? Si es perro, ¿qué raza? O si tiene animales de granja. Me gustaría también que me ayudaran a entender un poquito cuáles serían las consecuencias de tener un perro, cuáles serían las consecuencias de que dependa de la raza o animales de granja. Pues ahí de los reclamos más comunes de la parte de liability, porque tenemos que entender que cuando estamos asegurando la casa, no solamente es la casa, las otras estructuras, sino que también la parte de daños a terceros. Igual que una póliza de auto, tenemos la parte de liability que es daños a terceros. Esos daños pueden ocurrir por la piscina, por el trampolín, pero lo más común es un reclamo que mi perro se salió y mordió a uno de los vecinos, aunque no pasó en mi propiedad. Es mi mascota y se salió y mordió al niño del vecino, a alguien en la calle, es responsabilidad mía. Entonces,
normalmente las personas consiguen un abogado y se van contra la póliza de homeowners. Entonces, por eso las compañías piden estos datos, porque dependiendo de la raza del perro, si no es una raza agresiva, como un Pitbull, un Rottweiler, un German Shepherd, nos pueden negar cobertura o también en el mismo caso del roof pueden tener una exclusión por ese tipo de reclamos, que obviamente yo me estoy haciendo responsable si llega a pasar algo. Entonces es súper importante esta pregunta. La parte de animales de granja, Me imagino que es lo mismo, ¿no? Que alguien quiere ir a ver a los animales exóticos a la casa y que tengo ovejas, no sé, cerdos, caballos, vacas y hasta uno de adulto, de curioso, puede ir a ver los animales y tú no sabes cómo se van a comportar esos animales y puede pasar un accidente. claro, sí, ¿quién no se ha caído de un caballo? Bueno, los que han montado. Entonces, las personas siempre están tratando de buscar ventaja y obviamente con tantos abogados buscan cualquier pretexto para hacer una demanda sabiendo que la persona tiene una aseguranza. Ujú. Wow. ¿Y qué pasa si el cliente nos oculta esta información? Recordamos que tienen una Ujú. inspección, ¿no? Ujú. Entonces, alguien va a ir a inspeccionar la casa y si ellos ven un perro suelto, agresivo, ven un caballo, entonces les va a llegar una carta diciendo tiene cierto tiempo para retirar el animal o le cancelamos su póliza. ¿Esas inspecciones siempre son sorpresas o se las agendan? Ahí va, Steph, dependiendo de la compañía. Muchas compañías solo te van a inspeccionar por afuerita, dependiendo pues la situación y van y revisan qué es lo que hay afuera en el backyard, enfrente, si tienes basura. Esa inspección abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, te pueden programar una segunda inspección en caso que hayan descubierto algo, te dan un aviso, digamos, si encontraron un trampolín, te piden que lo remuevas y te hacen una segunda inspección, ¿no? Pero la primera puede ser así, de sorpresa, ni siquiera le avisan al cliente, puede ser en cualquier día, cualquier hora, no, el cliente no se va a dar cuenta y pueden llegar. Y muy importante saberlo. Bueno, dijiste que se hace por fuerita la primera, ¿correcto? Ok, En digamos, caso que encuentren algo. Ujú. digamos que no se dan cuenta que hay un perro. Le agendaron la segunda inspección. Ellos se escondieron el perro, no sé, se lo llevaron a la casa del primo, del tío. Si pasa un accidente, ¿qué en ese caso? ¿No se hacen responsables? ¿Le cancelan la póliza de una vez? ¿Qué Sí, pasaría? porque una de las razones que pueden negar un reclamo es misrepresentation, ¿no? Que no está siendo sincero en la aplicación de la aseguranza o está omitiendo información. Entonces, todo eso puede causar que sea nulo la cobertura de esa propiedad por esos casos que la persona está mintiendo o ocultando información. Listo. Entonces, al momento de hacer esta pregunta, lo más importante, creería yo, es primero explicarle el por qué al cliente debe ser honesto, por qué debe darnos esa información para que sepa las consecuencias posibles de ocultar esta información. Exacto. Y en este caso, vamos a poner que no solamente por el ejemplo, pero ya sabemos que sí, debemos colocar sí y especificar la raza o si es un animal de granja, qué tipo de animal es. Ok. Ahora viene la siguiente pregunta que sería, ¿ha tenido algún reclamo en los últimos 3 años? Esto viene a las primeras preguntas cuando estamos preguntando si es una nueva compra o ya tenía seguro anteriormente. Si el cliente ya ha tenido seguro anteriormente, estamos haciendo la pregunta si ha tenido algún tipo de reclamo en los últimos 3 años, alguna pérdida. Para eso, si el cliente sí, pues nos van a preguntar qué fue, le pueden pedir alguna prueba de que hubo las reparaciones. Entonces, Esto aplica, a ver, digamos, dijimos que si el dueño es otra persona y la persona que está comprando la póliza es otra, ¿esto aplicaría para ambos casos o solo para la persona que está comprando la póliza? O sea, ¿aplica para la propiedad o para el inquilino? Lo del para la reclamo. propiedad. Ok, listo. Bueno, en este caso vamos a colocar que no solo para el ejemplo. Y la última pregunta es, ¿qué tan lejos está el fire hydrant? ¿Está a más de 300 pies o menos? Porque es importante saberlo y bueno, ¿cómo lo podemos preguntar? Ahí es porque en caso de un incendio, obviamente, si llegan los bomberos y no tienen fácil acceso a la fuente de agua,
va a ser más complicado apagar el fuego, entonces lo más probable es que va a causar más daño ese incendio porque les va a tomar más tiempo para apagarlo, extinguirlo. Entonces por eso es súper, súper importante esta pregunta. La mayoría de las compañías piden esto. Eh, en estas áreas, generalmente siempre en una subdivisión están cercas de o menos de 300 pies. Están ubicados obviamente estratégicamente por el mismo departamento de la ciudad. Entonces, es raro el caso que alguien va a decir que no, al menos que viva en un lugar más remoto. Entonces ahí sí, y eso también lo podemos identificar un poco con silos, si vemos que es en la subdivisión, hay muchas casas alrededor, lo más probable es que sí. Si la persona no sabes, ¿por qué no sale afuera? Y si nos están llamando por teléfono, quizás está en la casa, ¿no? ¿Por qué no sale afuera y ve? Porque esa parte sí es súper, súper importante para las compañías saber. Bueno, como ya les dijimos, esto es básicamente, o como estábamos explicando en el video, son preguntas que tener presentes, son las más importantes, pero evidentemente dependiendo del caso del cliente, pueden variar. En caso de que una persona esté comenzando, tenga muchas dudas, ¿qué recomendarían hacer? Una persona nueva, al momento de llenar esta forma. Una persona nueva, pues es muy fácil contestar estas preguntas. Ya mostramos las herramientas que tenemos de Resources, de Zillow, de Google para buscar la información. Entonces, una persona nueva es de mucho apoyo llenar este formulario. Y ya pasando estos datos a un equipo más entrenado, que tenga más experiencia, le pueden ayudar. Pero ya hicimos, no dejamos al cliente, ay, le regreso la llamada, ¿no? Le colectamos la información básica y dejamos saber que nos permita unos minutos y le vamos a estar llamando de regreso con el precio o cualquier otra pregunta adicional que se le podamos necesitar, pero ya completando este formato es de mucha ayuda también para el equipo virtual que está tomando estas llamadas si es necesario completar el formulario y ayuda de mucho al equipo que tenga más entrenamiento. Y de acuerdo con Laura, y tomarle la información al cliente él ya se comprometió porque ya nos está dando información, ya sabe que la tenemos, ya sabe que se empezó el proceso. Si le decimos que le regresamos la llamada, de repente se queda con las dudas si le vamos a llamar o no y empieza a llamar a otros lugares, entonces podemos perder la venta. Entonces, sí pueden llenar ese formato, sigan los pasos, sigan los recursos que tenemos ahí. Y ya si tienen la oportunidad de cotizarlo, adelante con el apoyo del equipo o se lo pasan a alguien en la oficina que tenga la experiencia para poder cotizarlo. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Laura, Liliana y Víctor. Siento que esto va a ser de mucha ayuda para todo el equipo. Y bueno, ya que sabemos cómo colectar la información necesaria, ya sabemos que podemos hacer preguntas a nuestro equipo, que tenemos un gran equipo para apoyarnos, también podemos ir a los entrenamientos que tenemos en el Drive, en la nube, para que podamos cotizar con cada compañía. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a Gracias. todos.